Como lo anunciamos antes de la pausa, tenemos una entrevista para conversar sobre esta propuesta de ley en el Congreso para fusionar los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con el Ministerio de Inclusión Social, declarar de prioridad la creación del ministerio bajo el nombre de Ministerio de la Familia, presentada por el congresista Juan Carlos González Ardiles, y bueno, pues a desmembrar un poco qué tan favorable o desfavorable podría ser la creación de este ministerio, qué trasfondo hay tras ello. Para ello conversaremos con la abogada de Derechos Humanos, Diana Cárdenas. ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo estás, Berta? Muchas gracias por invitarme. Tu opinión, tú como jurista, tú estás enterada de todos estos temas de derechos humanos, ¿consideras que es favorable para la población peruana y para las mujeres que se fusionen estos dos ministerios de la mujer y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? Tenemos que empezar diciendo las cosas muy claras. Esta es prácticamente una maniobra política de un tinte ideológico claro. Desde la redacción de este proyecto de ley, las cosas están claras. Esto no es la intención aquí no es mejorar la situación de la población. No es, como también se ha dicho, ahorrar el tema de presupuesto al Estado, de efectivizar la conducta, las funciones que tienen o la implementación de estas funciones en la realidad. No. La cuestión aquí es crear un ministerio que englobe el tema de la mujer y las poblaciones vulnerables y la inclusión social, englobarlo en el término familia, que es una palabra que nosotros crecemos en el seno de una familia. La palabra no tiene por qué desvirtuarse en una conducta política que al fin y al cabo, al final de los días, pueda ser contado como un acto discriminatorio. Aquí en la redacción de este proyecto de ley, que en realidad no plantea la intención de que se llegue a fusionar estos ministerios, sino la necesidad de, porque ningún proyecto de ley puede llegar a modificar un ministerio, fusionar, mejorarlo, eliminarlo. El mismo título dice, ley que declara la necesidad pública y preferente interés nacional de la creación de este ministerio. Claro, tiene que ser el Poder Ejecutivo el que ya disponga modificaciones en los ministerios, pero estando, digamos, como que la preparación, la antesala para poder fusionarlos posteriormente. Exacto, ¿no? Es el primer paso y luego ya queda en manos del Ejecutivo. Una vez que esto sea discutido en comisión y pase a lo que es al Pleno del Congreso, si es aprobado, quedaríamos en peligro. Y es peligro porque está invisibilizándose la necesidad que algún día se planteó cuando el Ministerio de la Mujer se dividió del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Se separaron en el 2011, después de su creación en el 96, se separaron por una razón en específico. Necesitamos un ministerio que se encargue netamente de la problemática de la mujer en la sociedad de una manera global. Claro, y esta separación se dio por la necesidad ante la creciente violencia. Somos el tercer país en violaciones sexuales a mujeres en el mundo y es una problemática real que requiere un abordaje prioritario y específico. Por eso se creó este ministerio, para darle un presupuesto, unos funcionarios, personal específico, y ahora, ¿acaso se ha solucionado ese problema como para poder fusionarlo con otro ministerio? No, ese problema sigue latente, ¿no? Claro, y por ejemplo, primero hay que resaltar que la exposición de motivos, que es la fundamentación que ellos dan, el tema de la problemática y la propuesta de solución es pobremente redactado. No hay un contenido real que me diga la sociedad del Perú necesita que ocurra esto. No. Una de las partes, y yo te lo leeré, donde yo puedo entender una vez más lo que también vaticinaba Rocío Santisteban hace unos meses e indicaba ella, se está tratando de reducir una vez más a la mujer en la figura de su rol materno. El rol materno de la mujer no tiene que ser un arma de doble filo para nosotras. Que nosotros entendamos que el rol de las mujeres en el ámbito doméstico es también alarmante, no quiere decir que únicamente vamos a ver las problemáticas de las mujeres en casa. La mujer sufre una violencia estructural en distintos ámbitos de la sociedad, en las propias calles, en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de estudio, en cada espacio donde vamos tenemos cifras de violencia a la mujer. Las mayores problemáticas sociales que vivimos, por ejemplo, trata de personas, ¿cuáles son el pico entre hombres y mujeres? Las mujeres. La violencia hacia nosotras es muchísimo más fuerte, 1 de cada 3 mujeres somos violentadas y estas cifras ya lamentablemente han perdido incluso su impacto social
porque los comentamos y hemos naturalizado este tipo de conductas. Así es, hace pocos días en la calle un hombre me tocó así, o sea, fui víctima de esto y es horrible porque uno se siente indefensa y encima en una calle sola, del centro de Trujillo, uno no sabe qué decir y encima tienes miedo de que tú al defenderte también seas atacada y seas víctima de una paliza, entonces mira, es terrible. Te comento brevemente, yo llevé un caso, que esto es una de las expresiones de violencia de género hacia nosotras, que no es victimizarnos, es decir lo que ocurre en la realidad y entender que ese es un problema que el Estado tiene que atender de una manera especializada, de una manera individual. No podemos invisibilizar esta temática. El tema de las calles, por ejemplo, ocurre muchísimo más en las urbes, ¿no? En los otros tipos de espacios que vivimos, los tipos de violencia son en niveles aún peores, porque eso también es violencia. Un caso que me ocurrió a mí, que fui violentada en las calles, hice mi denuncia, la presenté de manera escrita porque yo, siendo abogada, no me aceptaban la denuncia en la comisaría. Entonces lo que hice, aparte de presentar mi queja, presenté mi denuncia en la misma fiscalía por escrito. La respuesta fue que ni siquiera se llevaron a cabo los actos preliminares de investigación. No se tomó mi declaración ni de la otra persona. Y la respuesta de la fiscalía de acá, de La Libertad, fue que la otra persona seguro no había tenido intención. Sin hacer ningún tipo de investigación, un fiscal que tiene la función de abogar por los casos, por las personas que van a la fiscalía a pedir apoyo, que tiene la función de investigar y formalizar la denuncia en defensa de nuestros derechos, dijo, no, yo no creo que lo haya hecho a propósito. Entonces yo no creo que haya habido ahí intención. Entonces ahí lo dejamos y lo archivó. Obviamente hemos presentado los documentos demás y eso ha sido un caso de violencia en las calles. Imagínate el tipo de trato que reciben las mujeres a diario cuando van a denunciar. Si a mí por acoso no me recibieron, ¿qué ocurre en los otros casos? ¿Cuántas mujeres más tienen que ser violentadas, golpeadas? ¿Qué casos, la palabra es esa, ¿no? Morbosos tienen que llegar a los medios de comunicación para que recién se entienda la importancia del trabajo eficiente del Ministerio de la Mujer? Exactamente, ahí quería llegar. Tú como abogada de derechos humanos, puedes hacer una evaluación correcta, un correcto balance, completamente imparcial, si está funcionando, está dando efectos o buenos resultados, que este ministerio sea individual, sea un ministerio separado, claro. El Ministerio de la Mujer. ¿Estás viendo tú que está dando buenos resultados? Mira, hay como 3 temas para mencionar brevemente. 1, se indica que el presupuesto que tienen estos tipos de ministerios son muy bajos, entonces debería unirse. No, que el presupuesto sea bajo quiere decir que el Estado no le está dando la importancia debida a estos ministerios para que puedan implementar proyectos adecuados. Entonces esto, en vez de ser algo en contra, es a favor, porque tiene que reaccionar el Estado para implementar un buen presupuesto que permita que se cumplan las metas. Ahora, todo ministerio puede ser evaluado y puede ser cuestionado, pero nunca se llega a cuestionar su existencia. Es más, nunca se llega a hablar de una mezcla y cambiamos el tema de mujer y lo pongo familia. Aquí hay un tinte netamente ideológico, porque el desarrollo de los fundamentos no es el ministerio no cumple con sus metas, el ministerio esto, el otro ministerio no. El ministerio se centra en un párrafo entero en que están dejando de lado la protección de la familia y solamente tiene un compromiso, como se puede ver en su portal web, en el enfoque de género. Entonces, una vez más, este congresista, Juan Carlos González Ardiles, que es el que ha presentado este proyecto, que es de Fuerza Popular y firmado por todos sus compañeros de Fuerza Popular, una vez más el fujimorismo lo que está intentando hacer es quitarle una plataforma al Ministerio de la Mujer, que no solamente trabaja temas relativos a la mujer, sino a poblaciones vulnerables. Y las poblaciones vulnerables, ¿qué implica? También temas, por ejemplo, de la comunidad LGTB. Y yo creo que aquí las cosas son claras. Cuando en temas hablamos de enfoque de género, también incluye el respeto a la comunidad LGTB, a las mujeres y demás poblaciones. Afroamericanos, personas indígenas.
entendamos que el Ministerio de Inclusión y Desarrollo, de Desarrollo e Inclusión Social es distinto que el Ministerio de la Mujer. Aquí más vemos el eje de trabajo de la inclusión y desarrollo social tiene que ver por el acceso a oportunidades por cuestiones de estratos sociales económicos. En cambio, el trabajo del Ministerio de la Mujer está dirigido a políticas públicas que trabaja de una manera multisectorial con distintos ministerios. Y que ¿no? ya que la inequidad o la desigualdad hacia la mujer aborda diferentes estratos sociales y económicos, ¿no? No distingue, Claro. no distingue, no es solo cuestión de la gente pobre, entre comillas, gente de bajos recursos. Y por ejemplo, el trabajo del Ministerio de la Mujer ellos trabajan también con los órganos regionales, con los órganos locales. Está el Centro de Emergencia Mujer, también trabaja a través de las DEMUNAS y demás organismos que trabajan directamente con ellos y con las municipalidades para defender nuestros derechos. Porque incluso la ahora ministra de Energía y Minas y ex ministra del MIDI de Inclusión Social, Cayetana Aljovín, dijo que había duplicidad de funciones y se mostró a favor de que se fusionen estos. ¿Tú consideras que es correcta esta apreciación? Yo creo que es una opinión simplista. Yo creo que esto necesita un trámite mayor. Yo creo que este documento pobremente redactado, con una intención netamente, como digo, ideológica, de quitar la posibilidad que las mujeres seamos vistas más allá del hogar, que no está mal tener una figura en el hogar como madres, sin embargo, nosotras existimos en muchos segmentos de la sociedad y no podemos dejar que los comentarios simplistas y rápidos y breves lleguen a quitarnos la posibilidad de acceder a derechos o a que a futuro tengamos un ministerio que pueda apoyarnos, que gestione políticas que se implementen en la realidad, ¿no? El problema acá es que creen que no podemos medir al Ministerio de la Mujer con un actuar de 2 años, de 5 años. La violencia hacia la mujer es estructural, necesita educación y necesita tiempo. Y también por lo que he visto en Argentina, en otros países quieren tomar este ejemplo y crear Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como se ha creado en nuestro país. Entonces, si es algo que otras sociedades que tienen también en Latinoamérica un desarrollo y esta problemática de la mujer quieren replicarlo, es porque está dando buenos resultados. Claro, y aparte, entendamos que en la región el Perú fue uno de los primeros países que creó un Ministerio de la Mujer. En ese momento era Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social en el 96, luego de la Conferencia de Mujeres en Beijing en el 95. Entonces, por nuestro ejemplo, se han creado a nivel regional nuestro, a nivel de Latinoamérica, ese tipo de ministerios. Entonces debemos entender la importancia de estas figuras y que traen la agenda de la mujer y no le invisibilicen el tema de familia, que la familia es muy importante, pero no utilicemos esa palabra en nuestra contra, ¿no? Entonces, tenemos que siempre tener en cuenta de que esa temática debe ser tratada de una manera independiente. ¿Qué podemos hacer como sociedad finalmente? ¿Qué mensaje darías para poder evitar esto y tratar de mantener la equidad o promover la equidad de la mujer y también promover la armonía entre todos los peruanos, ¿no? Y apoyándonos mutuamente? Yo creo que nuestra primera herramienta acá es informarnos del tema y nosotros emitir nuestros juicios bien fundamentados, porque esto no es ir en contra de la familia, esto es ir a favor de la mujer y de no invisibilizarnos. Informados podemos hacer la suficiente presión a los tomadores de decisiones que son los que finalmente van a llegar a aprobar o no aprobar este tipo de proyecto, ¿no? Muy bien, muchas gracias Diana Cárdenas por estar aquí con nosotros. Ahora sí vamos a una pausa y regresamos con más información en la edición Mediodía de UPAO Noticias.